Y este lunes 3 de junio se cumplieron 9 años de la primera movilización bajo la consigna Ni una menos. Vamos a hablar con Mercedes Mendieta, diputada electa de la izquierda socialista, que nos va a contar sobre lo que fue la convocatoria y nos vamos a meter también un poco, Mercedes, en el contexto político. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, ayer fue una jornada importante, como bien decías, se cumplieron 9 años desde el primer grito de Ni Una Menos, que donde las mujeres y disidencias salimos por primera vez a las calles a pelear contra la violencia machista. Bueno, por supuesto, ayer era un día muy importante, ¿no? Las mujeres ya salimos el 8 de marzo en un gran paro de mujeres y disidencias contra el gobierno ultraderechista de Milei, que desde el inicio nos estableció como uno de sus grandes enemigos. Y por eso es que en el día de ayer era fundamental estar en el Congreso Nacional con nuestros reclamos, ¿no? De mucha bronca, de mucha indignación por el triple lesbicidio de Barracas, que además el propio Adorni y todos los funcionarios de gobierno han intentado negarlo. Y sabemos muy bien además que tanto Milei como todos sus funcionarios son quienes impulsan discursos de odio, que eso lleva después en concreto a este tipo de hechos que son totalmente aberrantes, y por eso teníamos que estar en las calles ayer denunciando y diciendo fue una masacre, y por supuesto en conjunto de nuestros derechos, defendiendo nuestros derechos. Y ayer también hubo un punto que para nosotras y Ujú. nosotras era fundamental, que bueno, vos sabés muy bien que el gobierno de Milei junto con los sectores aliados están negociando la votación de la ley de bases en el Senado. Claro, sí. Entonces, en las asambleas que veníamos discutiendo con sectores muy heterogéneos, vos sabés que el movimiento en Argentina feminista es muy heterogéneo, Ujú. pero tenemos un acuerdo fundamental que es que hay que tirar abajo la ley de bases porque esa ley afecta particularmente a mujeres y a en muchísimos puntos. Por ejemplo, la reforma laboral tremenda, retrógrada, prehistórica que quiere plantear, ataca derechos fundamentales que van a hacer más precarización, que sabemos muy bien que entre todos los precarizados del país, que son más del 40% de la clase trabajadora, la mayoría somos mujeres, y que además, por ejemplo, establece una reforma jubilatoria donde va a afectar a 9 de cada 10 mujeres Ujú. que por su informalidad o por dedicarse, por ejemplo, centralmente a el trabajo doméstico no remunerado, no tienen los aportes necesarios y que estaban logrando poder jubilarse a través de la moratoria, por supuesto con jubilaciones de miseria, ¿no? Porque sabemos muy bien que todos los gobiernos hasta ahora no le han dado ningún tipo de importancia a que las jubilados y los jubilados tengan una vida digna, pero ahora directamente quieren sacar Claro. ese derecho, quieren entregar nuestros recursos naturales. Entonces, un acuerdo fundamental era que ese movimiento feminista está llamando a las mujeres y a disidencias a rodear el Congreso el día que se vote la ley para tirar abajo Vos, esa ley claro, retrógrada. Mercedes, dicen que está casi allanado el camino para que se termine convirtiendo en ley, efectivamente. Incluso Francos le puso fecha, ¿no? También como parte de su ingreso, diciendo que para julio estaría, ¿no? Junto también con la firma de ese pacto, esa convocatoria que había realizado el presidente Javier Milei para mayo, que finalmente no fue. Pero, ¿qué te cuentan incluso, ¿no? A vos también los otros legisladores, porque lo que a nosotros nos Bueno, dicen es que esto ahora solo resta, digamos, cerrar la negociación y que termine avanzando. bueno, en primer lugar que si vos recordarás de esa ley ómnibus Sí. que hace unos meses atrás se presentó en el Congreso, terminó cayendo, Ujú. y eso es un antecedente importante. Decíamos entre muchas y muchas, bueno, 2 paros nacionales y ninguna ley por ahora el gobierno nacional. Quiso hacer el pacto de mayo y no pudo. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Por supuesto que sabemos que tienen directamente sectores que ya integran el gobierno, como por ejemplo el PRO. Sabemos que tienen un sector con el que intentan negociar, particularmente de la UCR, Claro. y sabemos muy bien además que si bien el peronismo también estaría no votando la ley, tampoco se juega a fondo la movilización, que es lo que nosotras estamos diciendo. A ver, como todo, como hemos visto en la historia de la Argentina, sabemos que
el pueblo trabajador, las mujeres, las disidencias y la calle en sí tiene muchísimo peso a la hora de definir qué es lo que ocurre, ¿no? Digo, solo recordar que, por ejemplo, cuando Lo, conquistamos el aborto, sí, sí, sí. imposible, sin embargo se logró. Ah, lo Entonces, que digo es nosotros que, creemos que puede claro, pasar. que tiene que estar Sí, acompañado con movilizaciones. Lo que digo es que tal vez, a ver qué entendés vos, incluso desde tu rol, sí. la mayor dificultad estaba en el Senado, ¿no? Justamente en la negociación con los gobernadores, en el medio de la transferencia de fondos. Entonces, si eso se cierra en diputados, digo, si cada votación, si la votación en cada artículo en particular se votó con más de 100 votos afirmativos sobre siquiera un 30% que tiene la libertad avanza, ya ahí uno pensaría que la situación va a ser mucho más fácil, que van a votar el proyecto que gire, ¿no? Desde el Senado con esas modificaciones que se introduzcan y que allí finalmente Javier Milei tendría su primera ley. Bueno, como todo, puede pasar que con modificaciones salote, que después tenga que volver a diputados, es decir, hay que ver qué es lo que ocurre. No lo Ahora, das lo por que es sentado, digamos. evidente, no, yo creo que no hay que darlo por sentado, si bien uno puede decir, bueno, se puede votar la ley, ahora Ujú. eso va a tener consecuencias políticas. No es que la población entonces porque se vote la ley se va a dar por vencida o se va a sentir derrotada. Vamos a Claro. seguir peleando y eso es muy ¿Qué importante, porque pasa? ¿Qué está incluso si vemos pasando, de ese plan de Sí. gobierno original, sí, Sobre ese plan de gobierno, eso, ya metiéndonos en la gestión, ¿qué está pasando con los fondos, ¿no? Que se destinaban a través del gobierno nacional a las políticas públicas en relación a el tema que traíamos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la violencia hacia las mujeres. sí, realmente es una vergüenza, es una cosa repudiable. No solo ya no tenemos Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que tenía planes que eran muy insuficientes, nosotras ya lo veníamos denunciando en días anteriores, pero directamente la realidad es que las Está bueno personas eso que y las decís, mujeres sí, porque algunos dicen que sí, tal vez al no lograr posicionarse como necesitaba la gravedad de la situación, terminó quedando como sin eficacia y era más fácil que una parte de la opinión pública no esté en desacuerdo con la eliminación de ese ministerio. No sé si se entiende el punto al que voy. claro, en realidad es al revés, o sea, la discusión sería al revés, sería, bueno, si hay algo que necesitaba más presupuesto, la resolución no es sacarlo y eliminarlo, porque hay mujeres que son víctimas de violencia de género, los femicidios siguen ocurriendo, los travesticidios siguen ocurriendo. Sí, Entonces, totalmente. digo, Lo que digo es teníamos que en no, números tal vez 127 femicidios no, a lo no, ni largo del hablar. año. Yo coincido en Es ese sentido con significativo. vos. Lo que, al No, punto claro, al yo que entiendo. voy es que Eh, tal vez no logró la gestión que se llevó a cabo tener un impacto directamente en la opinión pública para que genere más ruido, que se elimine el ministerio, no porque no sea necesario, sino porque no se logró o comunicar bien las políticas que se llevaban a cabo o cómo gestionarlas directamente, ¿no? Para que el común denominador entienda que era importante el sostenimiento de ese ministerio como tal. No, seguro, Rocío, totalmente que esas medidas que eran insuficientes eran, en realidad, lo que exigíamos era que se ponga más presupuesto. Fue utilizado por la ultraderecha para decir, bueno, como entonces no funcionaban tan bien, entonces saquémoslo. Pero en realidad es al revés, si vos querés que funcionen bien, tenés que invertir, por ejemplo, esa plata que se va en fuga de capitales, la plata que se va al pago de la deuda externa. En la Argentina hay muchísimo dinero. Lo que pasa es que, por ejemplo, los ricos no pagan impuestos, las multinacionales que saquean nuestros recursos tampoco lo hacen. Digo, lo vemos ahora con lo que quieren hacer incluso con el nuevo régimen de grandes inversiones. O sea, en realidad si hubiera otro plan económico Ujú. alternativo, habría una gran cantidad de recursos que tiene nuestro país para invertir, por ejemplo, en la atención para las mujeres y disidencias que sufren violencia de género, pero para atender todos los males sociales, porque hoy, digo, estamos en una situación crítica, creo que ¿Eso lo no está vemos más, todas y todos, realmente Mercedes? es durísimo, ¿no? Había un programa que permitía, ¿no?, que las mujeres que estaban en una situación de violencia de género se les dé un monto de dinero para que puedan dejar ese hogar. ¿Eso no está más? Ya, digamos, ¿no está operativo en este momento?
Hoy lo que vos podés hacer, sí, por ejemplo, podés llamar a la línea 144 y que te Ujú. asesoren en lo poquito que queda, ¿no? Es decir, pasó a tener muchísimos menos recursos. Entonces, en una lucha muy, muy, muy difícil de una mujer que tiene que revictimizarse una y otra vez, podemos ver de qué manera se puede conseguir algo para esa compañera. Pero la realidad Pero es que no los como recortes fueron programa. tan... Porque Exactamente, había un monto exactamente, se ha fijo recortado. incluso, no recuerdo en este momento de cuánto era, pero como parte de las políticas públicas para la situación era como una subvención, ¿no? Del Estado, era un Sí, monto, una ayuda exactamente. social que se daba durante algunos meses para que esa mujer pueda dejar ese hogar en una situación de violencia y trasladarse a otro espacio y hasta reacomodar, ¿no? Su vida, se le daba esa ayuda económica. Exactamente, porque uno de los mayores problemas que encontramos siempre en situaciones de violencia es que la mayoría de los casos de violencia de género y en su caso más extremo los femicidios ocurren dentro de los hogares. Entonces la independencia económica por supuesto es fundamental porque es lo que muchas veces impide que esas compañeras puedan salir de esos hogares violentos y poder romper con ese ciclo de violencia. Entonces siempre fue fundamental. Entonces esos recursos que eran muy pocos y que Ujú. igualmente no alcanzaban para poder llevar ese proceso, hoy lamentablemente tenemos que decir que cada vez estamos en peores condiciones. Como estamos en peores condiciones en términos globales, como clase trabajadora, también ocurre particularmente con todas las políticas que tienen que ver con la atención de la violencia de género, que es una problemática que obviamente responde a un sistema en el cual vivimos y que sabemos que para pelear y para terminar con la violencia de género es necesario una salida de fondo y que no solo alcanzan con un subsidio para una mujer que sufre Ujú. violencia de género, pero que por supuesto es importante que sigan existiendo políticas y que sigamos arrancando cada vez más políticas. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una época de reacción y de retrocesos en relación a una serie de derechos conquistados que veníamos justamente avanzando las mujeres desde el 2015 en adelante, gracias a la movilización y gracias a la fuerza, ¿no? Porque realmente lo que pasó en Argentina fue impresionante, no solo por lo que fue el aborto, sino porque cambiaron muchas cosas con el movimiento feminista, en todos lados, en las escuelas, en los lugares de trabajo, la aparición de los protocolos para la atención Mm. de las personas que sufrían violencia de género, las mujeres, la visibilización de las problemáticas, las discusiones, digamos, realmente ha cambiado mucho gracias a la fuerza que hemos tenido en las calles, con la marea verde, también con las pibas, las nuevas generaciones, realmente uno escucha los debates como de las nuevas generaciones y yo creo que es un baluarte de lo que venimos haciendo en los últimos años. Entonces, si bien hoy en día tenemos un gobierno ultraderechista que nos odia y que nos tienen como enemigas, nosotras vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir peleando, no solo contra los ataques específicos que recibimos, sino contra el plan global, porque la realidad es que necesitamos la construcción de una resistencia que vaya contra todo el plan de Ujú. Milei, porque Bien. no va a ser, no es una cosa sectorial, ¿no? Sino que necesitamos tirar abajo todo el plan de Milei. Es que, por ejemplo, hoy en día la pelean contra la ley de bases y hacer una gran movilización, la necesidad de la convocatoria, que es lo que estamos exigiendo a la CGT y a la CTA, de un nuevo paro de 36 horas y la continuidad del plan de lucha para poder unificar el conjunto de los reclamos, creemos que viene un poco por ahí lo que hay que hacer en el próximo Bien. periodo de tiempo. Mercedes, te agradecemos mucho el contacto y tu análisis sobre estos temas de agenda. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Rocío, que tengan muy buen día. Igualmente.